se incrementó 242. Esta, digamos, la elasticidad ha sido más elástico. Aquí apenas un poquito que duplica lo del acero, ¿no? Factor de seguridad no hay criterio de seguridad para este material. Esto tocaría verle a mano, ¿no? Veamos cómo es un material frágil, el cortante, a ver si hay algún valor para eso. No tiene, ¿sí? Es decir, no hay tampoco ensayo de resistencia última, ¿sí? Solamente hay valores de elasticidad. Listo, entonces regresemos al acero. Regresemos al acero que tenemos aquí. Bien, si no se va a rediseñar el elemento para las 5 toneladas, lo que tocaría es bajar el valor, ¿no? Porque si no soporta adecuadamente la tracción, peor la fatiga, ¿no? Porque ahorita vamos a hacer un análisis de fatiga. Entonces, bajémosle a 40.000. ¿Sí? En la fuerza le bajamos a 4 toneladas y le resolvemos. Entonces aquí ya tenemos 192. Esto ya menoró. Tenemos 1.3, 1.23 para cortante. Entonces aquí podemos hacer el tratamiento de fatiga. Entonces aquí cogemos, insertar fatiga tool, ¿sí? Herramienta de fatiga. Entonces aquí en el texto, ¿sí? Hay está documentado algunas características, ¿no? Para que ustedes le vayan entendiendo esta herramienta, que se usa bastante para la fatiga. Ya, esto, en primer lugar, lo que dice aquí, seleccione tipo 0 base. Ya, entonces esto está aquí. Ya, hay diferentes posibilidades. Tenemos aquí base 0, totalmente reversible, relación y datos históricos. Entonces, a 0 base, ¿qué significa? Fíjense en cómo se cambia la figura. ¿Sí? Entonces significa que hay un estado de carga y descarga, ¿sí? Que es típico de los elementos de máquinas, ¿no? Siempre está trabajando carga y descarga. Por ejemplo, recordarán que analizamos ese elemento de esa barrita para Whitworth, para el mecanismo de Whitworth, ¿sí? Ese no es carga y descarga, ese es totalmente reversible porque cambian la intensidad, ¿no? Entonces, un eje es totalmente reversible, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que hay un eje en 0, ¿sí? Esto tocaría darle un poquito más abajo.
para que se vea, ¿no? Entonces aquí está el eje de cero, ¿sí? Tenemos sigma mínimo y sigma máximo. Y hay la otra relación ratio, ¿sí? Donde tenemos que poner aquí el valor, ¿sí? Entonces, la definición de ratio es sigma mínimo para sigma máximo. Entonces, una relación de 2 nos desplaza el gráfico, ¿no? Quiere decir que aquí hay sigma medios y sigmas alternantes. Entonces aquí se va cambiando dependiendo del problema, ¿no? En nuestro caso, como decimos, de cero base, carga-descarga, sí, tenemos entonces la base de cero y comienza a cargar. Bien, otro aspecto que debemos determinar es cuál de las teorías sí debemos utilizar. Goodman, Soderbergh, parábola de Gerber, parábola de Asme, entonces ese le tenemos aquí. Entonces nosotros le tenemos Goodman, ¿sí? Goodman. Soderbergh, ¿sí? Soderbergh es para material dúctil. Esta es la ecuación de la línea recta, ¿no? Entonces se basa en la fluencia. Y es una teoría bastante conservadora, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Estos son curvas que se han hecho, ¿sí? Y lo que indica es que el sistema de cargas que está dentro de este límite es seguro, ¿no? Y lo que está por fuera es fractura. O sea, si tenemos aquí la mayoría sigma medio y supera la afluencia, es fractura, ¿sí? Listo. Y entonces aquí, una vez que está esto determinado, se puede insertar el postprocesado de la fatiga, que es la vida, ¿no? Evaluamos la vida. Entonces aquí, ¿qué nos dice esto? Todo lo que está azul va a llegar a 1.000.000 de ciclos, que es lo deseable, ¿no es cierto? Cuando llega a 1.000.000 de ciclos se dice que es vida infinita. Pero hay zonas donde va a iniciar la fatiga que coinciden con los valores mínimos de factor de seguridad, que apenas va a llegar a 63.270, y entonces la fatiga se va a propagar por aquí, ¿sí? Y aquí va a haber una rotura. Entonces recuerden que la fatiga es un evento siempre desastroso, ¿no? Porque esto ocurre sin previo aviso. Adicionalmente tenemos el criterio de daño. Entonces el criterio de daño le tengo aquí escrito, ¿no? Daño, dice, es un factor entre la vida de diseño, ¿sí?, para la vida disponible. Un daño mayor que 1000 indica que la pieza fallará por fatiga antes de alcanzar la vida útil prevista. ¿Sí? Entonces son relaciones simplemente, ¿no? Entonces tenemos aquí vida de diseño, 1.000.000 de ciclos. Vida disponible a lo que llegó, ¿no? A los ciclos que llega, por 1000.
Entonces, eso nos indica esto. Ahora, esto no se parece a lo que tengo aquí porque aquí está con los 5 toneladas. Aquí ya le bajamos a 4. Factor de seguridad. Ese es fácil, ¿no es cierto? El factor de seguridad. Entonces, aquí ya automáticamente vemos que no hay seguridad, ¿no? 0,66. 0,66, el valor mínimo es igual en la zona donde tenemos la máxima tensión. El factor de seguridad para el criterio de Soderberg es con esta fórmula, donde este sigma amplitud, resistencia a la fatiga, sigma medio, este sería la afluencia. Ya, hay otro criterio que es indicación de biaxialidad. Entonces, igual está definido aquí este valor, ¿no? Dice que es la relación entre esfuerzos principales en dos direcciones perpendiculares. Entonces, dice, biaxialidad de 0, tensión uniaxial. -1, cortante puro. 1 es estado de biaxial puro. Entonces, podemos identificar los cortantes, ¿no? Los cortantes son las zonas azules. En las zonas azules tenemos el cortante. Ya, en la zona roja es 1, es estado biaxial puro. Y el 0 es estado uniaxial puro. El 0 es el verde. Y ahí también coincide con el 0, va a ser en los sitios propensos a la fatiga. La sensitividad a la fatiga. Bueno, entonces aquí estamos en los ciclos. Aquí nos dice el porcentaje que tendríamos que bajar a la carga para que sea seguro. Entonces, 0.75 todavía no tendríamos vida infinita, ¿no? Tendríamos que bajarnos cerca de la mitad. Ya, entonces, de la carga que está puesta de las 4 toneladas, debemos nosotros reducirle más o menos acá, en este punto, ¿sí? Que sería 0,6 de la carga, ¿sí? Y lógicamente valores mayores, 150%, nos va a dar estos ciclos, ¿no? Que es casi nada, ¿sí? Vida útil. Entonces, esas son las herramientas que tiene el ANSYS con respecto de la fatiga. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, si no vamos a rediseñar hacerle más robusta el objeto, nos toca disminuir esto, ¿no? Entonces pongámosle 3 toneladas únicamente y calculemos con eso. 30.000. Entonces aquí tenemos 144 megapascales, 0.04 de formación. La vida todavía no es suficiente, sería
39.000 ciclos en esa zona. Factor de seguridad 0.88. Hagámosle una última. De 25 o cambiemos el material, ¿no? También podemos hacer eso. Veamos con aluminio. Entonces debemos anotar para hacer una comparación, ¿no? Entonces, factor de seguridad nos podemos dar 0.88, ¿no? Recordemos 0.88. Entonces cambiémosle al aluminio y le evaluamos. $0.89, no se ganó mucho, ¿no? Pero aquí la vida se ha extendido, ¿sí? Se nota que es más resistente, ¿no? Lo que pasa es que la curva de estos materiales es diferente. Entonces aquí está llegando a 27 millones de ciclos, ¿sí? Con el aluminio. Entonces la fuerza, bajémosle a 2 toneladas. Y ahí le dejamos. Entonces con esto ya mejoró. Factor de seguridad ya supera 1, entonces la vida ya se supone que es infinita, ¿no? Entonces, estaría en 1.33. Ya. Listo. Ahora, ¿puede explicar otra vez el desastre de la hormiga, por favor? este de acá. Ajá. O sea, dice que el eje de los ciclos, ¿no es cierto? Esos son los ciclos que va a aguantar. Sí, o sea, aquí nos indica, como esto ya llegó al infinito, ¿no es cierto? Entonces, este de acá está en 1. O sea, el 1 significa, no, para acá, aquí ya comienza a declinar un poquito, ¿no? Entonces, aquí está 1. Este quiere decir la carga, o sea, el valor de las 2 toneladas. ¿Sí? Si yo le disminuyo a 0.75, Sí, ¿qué tengo? Ya Sí. entendí. Pero O sea, si yo le... 1.25 el valor de la carga que no fue. Sí, en 1, ¿no? Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, si le pongo 25% más, Claro. todavía tengo, Ya. sí. Gracias. Y luego si ya le pongo demasiado, sí, aquí llegaría a 40.000 ciclos. Ya. Sí.
Entonces, ahora vamos a la parte de la optimización topológica. Entonces, integramos la optimización topológica. Vengo para acá a resolver eso. ¿Cómo le copiaba ahí? Le mando a resultados. Le mando al último de los cuadritos. Sí. Pues esto me sirve para ver si el diseño de la pieza es adecuado, ¿no? Ya, estaba la respuesta que el 50% del material se mantenga. Ya, entonces, fíjense en que los nervios que les pusimos aquí, como pensando que van a servir, en realidad no nos sirven para nada, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Toda esta parte, este material está de más. Eso lo dice la optimización topológica. Aunque podría parecer que están trabajando, que está reforzando, sí, pero no es así, ¿no? Sí. Le puso la optimización topológica y luego el response rate 50%. Sí, el que está por defecto. Ya, y de ahí a topology, a la necesidad de la topología. No, de ahí eso se evalúan. Entonces aquí nos dice qué es lo que debemos mantener, qué es lo que debemos remover. Entonces sería una geometría más simple, ¿no? La que tocaría hacer. Sin estos nervios que están acá. Listo. Pues vamos haciendo en esta prensita. Se carga. Entonces, asimismo, transición estructural. Material solamente está tomado en cuenta uno. Abrimos el Design Modeler. Aquí vienen las unidades en milímetros. Importamos ahora
el que dice prensa, ¿no? Uno que dice prensa. ¿El XT es lo dije? Sí. Abrimos el modelo. Aquí insertemos los sizing. Filtro de tamaño. Pongámosle 10 milímetros. Y generamos la marcha. ¿Ya? Entonces son elementos tetraedros, ¿no? Bien, entonces, sí. ¿Eso porque está por defecto que sean así triangulares, en forma de triángulo? Sí, por defecto son los elementos tetraedros. Podemos cambiar Pero el- también se puede cambiar, Sí, ¿cómo claro. se cambiaría eso? Aquí se inserta método y cambia de, por ejemplo, hay otros hexaedros de otro tipo, ¿no? Ya, entonces, a ver, ahí viene los apoyos. Entonces sería soportes fijos aquí, ¿no? Soporte fijo serían los orificios. Entonces sería y aquí con el control seleccionamos esas dos superficies, aplicar, podemos ir otra vez a soporte fijo, con el control aplicar. Sí, los 4 orificios. No podemos ponerle con un solo soporte, con los cuatro. Es que, claro, sí, se puede moverle, se le puede mover y con el control apretado sigue cogiendo. Ya, la carga la fuerza está por acá, va a ser un componentes, en este caso fuerza en Y, ya, es 2000 newtons. Aquí le he puesto, me equivoqué, le he puesto transient. Entonces esto era igual static, ¿no? Entonces, bueno, a veces sucede que nos equivocamos.
Entonces aquí usted puede reemplazarle con estática estructural. Y actualizar, ¿no? Esto no se nos quitó. A ver, otra cosa que se puede hacer para no tener que de nuevo generar todo es, pongo uno de aquí y digo, a ver, va a compartir el material, va a compartir la geometría, ¿sí? Y el modelo sí tendría que rehacerlo, ¿no? Ya, esto es lo que tenía que cambiar. AutoTime, esto como era un análisis transitorio el que estaba puesto, entonces le pongo en controlado por el programa y ya se me queda normal, ¿no? Entonces no es necesario rehacer. Y ahí ya le vi lo que había que cambiar. Entonces aquí le resolvemos. Entonces insertamos las tensiones. Sí, aquí vemos que está adecuado. Asimismo, la herramienta de fatiga es la que nos interesa, ¿no? Porque al ser un bastidor, sí, de una remachadora es un elemento en que se está siendo cargado y descargado, ¿no? Pues está remachando, está haciendo una fuerza, pero siempre está funcionando continuamente día y noche, ¿no? Entonces está también sometido a fatiga. Entonces vamos viendo esto. Entonces tendríamos el caso igual es base cero, ¿no? Base cero. Y a la teoría sería igual Soderberg y aquí insertamos la vida, puedo insertar el daño, factor de seguridad, ya entonces
supera marginalmente el factor de 1, ¿no? La parte más crítica es aquí en estas, dice aquí en esta zona. Pero aquí sería cuestión de ir al CAD y poner un redondeo, ¿sí? Es una especie de esquina esto. Entonces por aquí dice que es el problema, ¿no? Entonces, pero eso es fácil de solucionar, ¿no? No hay que rediseñar toda la pieza, solamente aquí sería redondear, ¿no? Aquí está esta zona roja 1, que era el 1. A un estado biaxial puro, dice. Y el -1 era cortante puro. Algo también importante, tratándose de un bastidor, sería el desplazamiento, ¿no? Direccional e Y me interesaría. Porque esto tiene que tener alguna precisión, ¿no? Entonces ahí dice, se desplaza 1,56 milímetros. Entonces, eso puede ser excesivo, ¿no? Unos 56 milímetros en esta parte. ¿Qué se podría hacer para mejorar esto? Darle más inercia, ¿no? Esto debería ser un poquito más alto. Ahora veamos esto ya le puedo quitar. Y finalmente la optimización topológica. Ya, aquí dice que salió un mensaje que dice que la optimización topológica no soporta una selección de solución que activa grandes deformaciones, ¿no? Eso es porque como hicimos el transing estructural, entonces eso se setea. Eso le podemos ver aquí grandes deflexiones, entonces eso le pongámosle off.
asimismo está para mantener el 50% del material. Bueno, aquí no nos ayuda mucho, ¿no? Más bien nos estaría complicando si queremos, tomar en cuenta estos consejos, ¿no? Sí, porque nos dice el alma está de más, pero ¿cómo hago para unir esto, no? Sí, eso nos está indicando. También nos dice que no necesito la plaquita. Sí, pero hacer platina por platina de pronto me resulta complicado por la precisión, ¿no? Entonces más fácil es cojo la placa y hago 4 huecos. ¿Sí? Y tengo esto. Entonces, ¿para qué me voy a estar complicando? ¿Sí? A diferencia del otro caso, del otro ejercicio donde ese sí es útil, ¿no? Porque dice, a ver, esos nervios que usted puso medios chistosos no sirven, ¿no? Sí, estos nervios de acá. Pero aquí en cambio no tendría razón de seguir, ¿no? Lo único tal vez esta partecita, ¿sí? Cortarle aquí, cortarle ahí. Vamos con el otro. A ese es un ganchito. Entonces este ganchito, háganle ustedes. No, pero dejémosle para después porque ustedes se van a ir a una demora. Hagámosle más bien el ensamblaje y después le dejamos el ganchito. El ensamble. Entonces, tenemos aquí un ejercicio de un ensamblaje con algunas piecitas, ¿no? 3 piecitas. Pues también podemos hacer sin ningún problema, no solo una pieza, sino algo más complejo. Entonces, vamos de nuevo. ¿Y esto qué es? Entonces, a ver, el estática estructural, geometría,
Ya, aquí vamos a hacer una cosa. Digamos que necesitemos hacer un estudio de convergencia, ¿sí? Y entonces aquí vemos que esto no nos va a servir, no nos va a favorecer estas esquinas, ¿no? Entonces aquí hay esta herramienta Blend, radio fijo, podemos poner aplicar y generar. Ya, ahora repitámosle acá. Sí, Blend, radio fijo, polarista, 3 milímetros y generar. Sí. Puedo hacer de una sola, ¿no? Las 4 esquinas. Ya. Entonces, ahí para hacer convergencia. Entonces aquí nos vamos al model. Ya, aquí en las conexiones, en los contactos, siempre viene por defecto bonded, o sea que están como unidos. Entonces dice eso, cambiarle no separation, porque sería más acorde a lo real, ¿no? Aquí en contacts, ¿sí? Esto viene por defecto con los contactos con bonded, es decir, pegados. Entonces más bien poner no separación. Los tres. Ya, todos dice que es un acero estructural. Elemento general 2.5, ¿no? Para el mallado. Sizing. Todos los elementos que los podemos tener con el control. Va a ser 2.5. Todos dejemos. Y generamos la malla. Entonces, soporte fijo aquí en las patitas, ¿no? Insertar, fixe support en estas áreas. Y una carga de compresiva de 2000 newtons. Que sería la dirección Y. Tendría que ser para abajo, ¿no? Menos 2000 newtons.
se le manda a resolver. Atención de von Mises. Esta tensión equivalente me aparece en forma general, pero puede ser que yo necesite elemento por elemento, ¿no? Entonces, lo que hago es, iría a la solución, cogería aquí el filtro, voy a poner ahí seleccionar ese elemento, y aquí inserto von Mises, ¿sí? Y solamente fíjense, aquí me dice un cuerpo. Entonces aquí tengo del pasador, ¿sí? Que es el elemento más frágil. Entonces aquí alcanza 60 megapascales en esta zona. Aquí veo que este pin, ¿sí? Sí, es el que más está sufriendo, ¿no? En esta esquina, 137. Asimismo, con el filtro puedo coger el bastidor y evaluar solamente para el bastidor, ¿no? Igual ese también en las esquinas, ¿sí? Donde se cizalla con el pin, ¿sí? Es donde tiene la tensión máxima. Ya, algo que era importante también hacerle y que nos olvidamos de poner aquí nombres, ¿no? Eso es importante también. Aquí está puesto, pero nosotros no pasamos por alto eso. Este de acá, es renombrarle y poner trípode, para darnos cuenta de cuáles son los elementos, ¿no? Sí, este de ahí teníamos que poner trípode.
luego venía el soporte, que debe haber, ha de ser el de aquí, soporte, ese es el soporte, renombrar. Entonces siempre que hagamos ensambles, ¿sí?, hay que renombrar, sería un pin. Entonces esto tocaría actualizar, como se cambió todo, actualiza. Todo aquí están los nombres cambiados. Ya, finalmente lo que nos dice, para una mejor visualización únicamente, poner una condición de simetría en base del plano XY. Entonces eso le hacemos aquí en la herramienta Design Modeler, ¿sí?, aquí en este ambiente. Entonces aquí en Tools tenemos la herramienta simetría, ¿sí?, y se coge el plano XY y se aplica, ¿sí?, y se genera. Entonces ahí ese plano le corta y permite visualizar este elemento, ¿no?, el pasador. ¿Sí? Le repito por si acaso. Está así, no, originalmente está así. Entonces el plano XY va a cortar por acá, según como está dibujado. Entonces vamos a Tools, Simetría, cojo el plano XY y pongo aplicar y genera. ¿Sí? Y entonces eso tengo que actualizar. Pues aquí ya se observa, ¿no?, la tensión equivalente. Que es justo en esta esquina.
Entonces aquí yo podría hacer, veamos si hay la convergencia. De convergencia. Aquí 5%. Acá igual no tenemos que poner, digamos, 5 ciclos, profundidad de refinamiento 2. ¿Y cómo tocó hacer eso de lineal y cuadrado? Ya le vamos a ver. Pero igual, por el hecho de tener aquí esquinas, no garantiza convergencia. Entonces en estas zonas está concentrando los elementos automáticamente, ¿no? Aquí donde es concentración de tensiones. Entonces aquí, ¿qué es lo que toca hacer? Pues si queremos buscar la convergencia nos tocaría modificar este CAD, ¿no?
La convergencia no es otra cosa que encontrar la solución verdadera en las tensiones, ¿no? Independiente del número de elementos finitos utilizados. Entonces, el momento que converge es cuando ya por más que se incrementen los elementos, la tensión no cambia, ¿no? Pero para eso también el diseño debe estar libre de concentración de tensiones. Entonces aquí nos tocaría, por ejemplo, hacer lo siguiente, como ejemplo. Aquí le voy a ocultar a este pin. Solo ocultarlo más hide, ¿sí? Y ocultemos el soporte. Ya, entonces acá tendría que hacer otro blend. Unos 2 milímetros. ¿Sí? Hagámosle en uno. Ya, eso nos tocaría hacer. Y ahí tocaría nuevamente correrle, ¿no? Pues bueno, si ya no le vamos a hacer. Aquí ya claramente no convergió. Ya las tensiones se disparan.
la convergencia. Entonces, a ver, hagamos otro. Pues la rueda la tenemos acá. ¿Sí? Esta rueda sometida a fuerza centrífuga está girando, ¿no? ¿Sí? Entonces la fuerza centrífuga tiende a desplazarle hacia afuera. Entonces, ¿cómo simulamos esto? ¿De dónde le sujetamos? ¿Sí? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. ¿Y ese con qué nombre está guardado? Sí les mandé, es rueda. Así mismo le cargamos, ¿no? Igual es acero. Unidades milímetros. File import. Centrífuga. Genera. Pues aquí hay que darle condiciones de simetría. ¿Sí? Este tipo de de elementos, sí debemos darle simetrías. Trabajar solamente con la cuarta parte. Entonces, tool simetría sería el plano XY, que le va a cortar en la mitad. Aplicar, generar. El otro plano YZ, asimismo, simetría, el plano YZ, aplicar, generar. Nos quedamos solamente con esa porción. Entonces aquí iríamos aquí al model. Y a 100 RPM dice que va a girar. Vamos a ponerle 1000 RPM para que sea más notoria la tensión. Entonces aquí vamos a insertar, hay que hacer el mallado, sizing, aplicar, vamos de 1.5, X sí.
Entonces aquí tenemos velocidad rotacional. Entonces aquí hay que poner componentes y hay que buscar el eje, ¿no? El eje de rotación sería eje Y. Entonces aquí vamos a poner 100 radianes, que equivale más o menos a 1000 RPMs. Entonces está rotando en este sentido. Y para sujetarle e impedir el movimiento de cuerpo libre, se le pone aquí Wig Spring. Se le puede poner aquí on. Activar resortes en análisis settings. Wig Spring. Entonces a 1000 RPM es prácticamente nada las tensiones. Aquí está aquí el valor máximo estaría aquí. Incrementemos de un poquito más, pongamos de un 0 adicional. A ver, solo 100 hasta, ¿no? Claro, está bien. Pongámosle 10.000 RPM, sería 1000 radianes. Ahí ya creció, ¿no? Noten que la velocidad yo solamente me incrementé en 10 veces, pero la tensión se incrementó, estaba a 0.2, como en 100 veces. Sí. Primero estaba 1000. A ver. Estaba 100, ¿no? O sea, 1000 RPMs. Ahora le puse 1000. Entonces la fuerza centrífuga depende de la frecuencia al cuadrado, ¿no? Por eso es lo que se incrementó tanto la tensión. Entonces tenemos ahí los 21 megapascales. Pero estamos hablando de 10.000 RPMs. A ver, entonces ahora sí, háganle en este ganchito.
¿Cuál de los tres? El que dice solo gancho. A ver, déjenme ver el otro. ¿Cuál es? Gancho 2. Ahí ya. De este de acá. Sí, hagámosle este. Entonces, aquí fíjense en que se ha hecho esta área para poner la carga. En caso contrario, solamente nos hubiera cogido todo esto, ¿no? Entonces, el gancho 2, póngale aquí unas 5 toneladas, ¿sí? Y háganle las tensiones, la fatiga y optimización topológica, poniendo aquí la carga, el gancho 2. Para 5 toneladas.